El futuro del monotributo, un régimen que, te cuento, un régimen que nació para simplificar y formalizar, pero que hoy incluye a más de 4 millones de personas y casi la mitad tiene ingresos por fuera del sistema. Vamos a corroborar estos datos con un especialista. En el gobierno analizan cambios, hasta hace unos días se hablaba de eliminación, ahora bueno, aparentemente son cambios. Queremos saber qué significa esto o qué puede significar para los trabajadores, profesionales, pequeños comercios y la economía real, la economía en general. Para eso estoy en comunicación con Fernando López Chiesa, socio de impuesto en Litvin y Asociados. Fernando, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. No, por favor, un placer. Queremos que nos ayudes a entender un poco qué es lo que está pasando con este tema, sobre todo a nuestros oyentes. Digo, ¿cuáles son a tu criterio los principales problemas estructurales que tiene el monotributo en este 2025 o en estos últimos años y por qué habría que generar estos cambios? Exacto. Mira, estamos con un proceso de reforma laboral, tributaria también, y con lo que se llama el plan de inocencia fiscal, que es modificar ciertas normas penales, cambiarias y de procedimiento para que la gente pueda depositar los dólares debajo del colchón y de esta manera estar cubiertos y protegidos, ¿no es cierto?, frente a esa situación, los Bien. cuales muchos pueden haberse generado por alguna actividad informal. El monotributo hace 2 años aproximadamente modificó un poco la forma en cual se actualizaban los valores, se hizo un salto o un cambio bastante importante en los montos máximos de facturación. Hoy pensá que un monotributista hasta prácticamente 95 millones de pesos por año puede facturar, y estos valores se van a actualizar en enero como ya están previstos. Entonces hace que sea un régimen que es muy sencillo, muy simple desde lo administrativo y que tiene un bajo costo fiscal si uno lo compara con un autónomo. Bien. Entonces, obviamente, la gente que es monotributista, la pequeña pyme, el emprendedor y demás, no quieren salir de ese esquema porque pasar a un régimen de autónomos es mucho más caro, ¿no? Más allá de Claro. las complejidades también administrativas. Entonces, Bien. bueno, en esta reforma, ya el presidente la semana pasada ha dicho que esto no se va a eliminar, porque bueno, habían surgido algunos titulares, bueno, pero confirmó que efectivamente el monotributo no se elimina. Bien, te pregunto, a ver, para que lo podamos entender, ¿qué lectura técnica haces del dato del 42% de los monotributistas? Esto al menos es un dato que está en los medios, lo saco de Sí. ahí, con ingresos o beneficios complementarios. ¿Esto es una falla del sistema o un uso adaptativo de la realidad? Digamos, ¿quién tiene mayor responsabilidad acá o por qué sucede eso? Bueno, un poco fue, este régimen está desde el año 98, ¿no? Claro. Y pensemos que en ese momento, digo, había mucha informalidad en la Argentina, entonces se buscó un método práctico y simple para volver al sistema formal, ¿no es cierto?, a muchas personas que tenían su economía no declarada. Y este régimen fue quedando, ¿no? Y por eso hoy tenemos esta cantidad de casi 4 millones, ¿no es cierto?, de monotributistas. Pero también muchas veces se utiliza la figura del monotributo para camuflar, ¿no es cierto?, una relación laboral de dependencia. Es más, hasta el propio Estado contrataba empleados bajo la figura del monotributo, Totalmente, lo justamente sigue para, haciendo. y lo sigue haciendo, exacto, por ahí en menor cantidad que años anteriores, pero Bien. lo sigue haciendo, porque bueno, ha formalizado con algunos concursos y demás algunos cargos de planta permanente. Pero bueno, muchas veces hasta empresas inclusive toman estas modalidades que después genera cierta contingencia desde lo laboral con reclamos indemnizatorios y de cargas sociales. Obviamente si uno lo compara con lo que es el régimen de cargas sociales y tener un empleado, prácticamente cuesta un 40% del sueldo que se paga, es decir, por cada 100 pesos de sueldo hay 40 adicionales que entre el empleado y la empresa contribuyen a las cargas sociales. Por eso hoy en la Argentina tener un empleo, un empleado, es costoso, ¿no es cierto? Y si uno Claro. lo mira a nivel competitivo para exportar al mundo.
Estoy hablando con Fernando López Chiesa, socio de impuestos en Litvin y Asociados. Fernando, te pregunto, a ver, con esta actualización que me contás que va a suceder ahora a principio de año, si se migrase el régimen al régimen general, ¿cuál sería el impacto fiscal o social inmediato que te imaginás? Digo, el trabajador, el monotributista, por supuesto pagaría un poco más, pero ¿cuáles serían esos beneficios? Mira, por un lado, pasar de un régimen de monotributo a un régimen de autónomo, tenés más o menos 3 veces más de costo fiscal, ¿no es cierto?, por pasar a un régimen de autónomos. Bien. Recordá que el monotributo, digo, ¿qué es lo que cubre? Cubre lo que sería el IVA, lo que sería ganancias, pagás una prestación por seguridad social, es decir, que el día de mañana tengas la opción de jubilarte, y pagás también un aporte a una obra social. Podemos discutir la calidad del servicio que uno recibe, ¿no? Por este esquema de monotributo. A mi entender, lo que hoy se paga en jubilación, obra social, más o menos equivale a 35.000 pesos de cada categoría. Entonces, obviamente, el nivel prestacional o la calidad que a veces uno espera no es la adecuada. Entonces, también en estos proyectos se estaba pensando en, bueno, que ese aporte de jubilación o de obra social fue en base a los ingresos facturados, a los ingresos de las categorías, para que el sistema previsional sea un poco más progresivo. Pero bueno, eso tendrá que definirse si efectivamente se modifica o no. Y por otra parte, si uno quiere salir del esquema del monotributo, bueno, tiene una mayor carga administrativa y sobre todo el IVA, ¿no? Porque acá, si yo soy un profesional y facturo monotributo, no le adiciono el 21% de IVA. En cambio, si yo pasara autónomo, bueno, tendría que adicionar ese 21%. Entonces, bueno, puedo quedarme fuera de competencia porque tal vez otro profesional puede prestar el mismo servicio más barato, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí generan esas distorsiones, ¿no? Que obviamente pueden afectar hasta la forma de vender o de prestar esos servicios. Bien, Fernando, según tu mirada, ¿está bien que el gobierno defina el monotributo como un gasto tributario? ¿Es técnicamente correcto ese concepto? Yo no sé si es efectivamente un gasto tributario, si bien hay una prestación de jubilación y de obra social, es un mecanismo en el cual se elige para justamente esos pequeños monotributistas de estar en blanco, de poder facturar, de poder tener una cuenta bancaria. De lo contrario, yo creo que esas personas hoy estarían en la informalidad, o muchos de ellos estarían en la informalidad. Vos pensás que mucha gente hace 2 años, cuando los montos de facturación no se actualizaban, escondían el postnet para no salir del monotributo, se hacían Claro. cada vez más chiquititos para pasar desapercibidos. Como todo, hay usos y abusos, porque también hemos encontrado monotributistas que tienen un buen nivel de vida, con autos y casas no declaradas, y se esconden bajo la figura del monotributo. Bueno, es ahí donde el fisco tiene que salir a fiscalizar, a castigar y realmente encuadrar esas situaciones que son las que un poco nos dan bronca, ¿no? Pero digo, el pequeño comerciante, el pequeño emprendedor tiene la posibilidad y tiene que hacer uso de esta herramienta del monotributo. Bien, hay todo, Fernando, una polémica sobre si existe un tratamiento injusto frente a un trabajador asalariado que tributa ganancias y cargas completas. ¿Quién subsidia a quién dentro de la estructura impositiva actual? Sin lugar a dudas, hoy la figura de un empleado en relación de dependencia es más costosa. Digo, si yo me lo comparo con un monotributista como empleado o incluso como empresa, ¿no es cierto?, a la hora de contratar a ese empleado. Obviamente es mucho más fácil contratar a un monotributista desde el punto de vista económico que un empleado en relación de dependencia. Imagínate todo el costo laboral, indemnizatorio, etcétera. Pero bueno, son dos figuras completamente independientes y el monotributo está pensado para quien trabaja realmente en forma independiente. Más allá que a lo largo de este tiempo se ha desvirtuado un poco el uso, ¿no es cierto?, de ese monotributo. El fisco en algunas ocasiones, como castigó y reprimió esas situaciones,
bueno, haciendo que la empresa pague cargas sociales, ¿no es cierto?, por esos empleados que tenía registrado bajo la figura del monotributo. Pero no es en la práctica habitual lo que nosotros nos encontramos hoy, ¿no es cierto?, en las empresas. La... Eh, Sí, no, perdóname que te interrumpí, perdón. No, digo, esto en realidad está financiado en parte por el Estado, porque digo, deja de percibir los aportes y las contribuciones de seguridad social, y vos muy bien sabés que hoy el trabajador activo, el que está hoy en relación de dependencia, es el que financia al jubilado, al pensionado y demás. Entonces, no tener nuevos aportantes, no tener nuevos empleados en relación de dependencia, bueno, hace que el sistema previsional un poco esté como esté, ¿no? Pero esto Bien. no es solamente en la Argentina, sino que también pasa a nivel mundial, o al menos Latinoamérica. Fernando, te hago la última cortita. ¿Estás más de acuerdo con la corrección sin eliminarlo o de que todos pasen al régimen general? Mira, yo creo que hoy, como está dada la situación de la Argentina, no es momento para hacer una eliminación del monotributo. Yo creo que generaría mayor informalidad. Sí puede haber una adecuación, digo, y podemos discutir las metodologías, ¿no es cierto? Una persona que recién ingresa a una actividad comercial, que permanezca un tiempo máximo de 2 o 3 años y después salte al responsable inscripto, que haya realmente un puente y que el cambio no sea tan brusco, porque hoy un poco en definitiva lo que limita ese traspaso son los altos costos que esto genera. Entonces digo, en una empresa uno, a veces cuando me preguntan, bueno, hago una sociedad anónima, hago una SRL, bueno, primero hay que ver qué negocio tengo, cuántos empleados voy a tener, qué riesgos tengo. Entonces es como una especie de una escalera, ¿no? Bien. Primero arranco como un monotributista, un responsable inscripto, una sociedad. Entonces son los pasos graduales, ¿no es cierto?, de cualquier crecimiento, ¿no es cierto?, empresario. Y esto tiene que ser lo mismo y tiene que ser acompañado de la misma manera desde lo fiscal. Fernando, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca. Y Casta nos has aclarado mucho el panorama y lo que sucede con el monotributo. Gracias, Sergio, por la invitación y estamos en contacto como siempre. Un placer. Un abrazo grande. Fernando López Chiesa, socio de impuestos en Litvin y Asociados, aquí en Rosca y Casta.